Durante una manifestación y delante de todas las cámaras, Sergio Contreras fue detenido entre empujones y bombas lacrimógenas. Su delito, ayudar a unas señoras de la tercera edad que también participaban en la protesta. A partir de este momento, empezó una nueva vida para este joven caraqueño, quien al igual que muchísimos venezolanos, luchaba por la libertad y democracia de nuestro país. Los efectivos policiales se ensañaron contra Sergio, a quien le imputaron delitos que nunca cometió. Lo ruletearon por varios organismos de seguridad. Primero en la PNB, luego en el SEBIN, luego en el DIGESIN y posteriormente me enjuician. Fui el primer civil juzgado como militar activo por delitos militares y enviado a una cárcel militar. Sergio es comunicador social, era profesor universitario y la situación del país lo llevó a elevar su voz de reclamo y dignidad. Hoy estamos enlutados, pero ese luto nos da coraje para seguir en la lucha y honramos a este joven de 18 años que tú, Nicolás Maduro, cobarde, le arrebataste la vida, y seguiremos en la calle para decirte: cobarde, cobarde, la república te quedó grande y los venezolanos vamos a restablecer la democracia. Gracias a la presión internacional, logró una medida que le devolvió la libertad, pero con la amenaza latente de ser capturado nuevamente. Esa libertad condicional fue sujeta a una persecución permanente, sostenida, hasta que estoy en un acto por la libertad de los presos políticos, en el cual yo tenía una suerte era como moderador, y bueno, eso detonó una reacción en la jueza y listo. O sea, mi abogado me dijo que tenía una nueva orden de detención y decidimos que teníamos que salir cuanto antes del país. La detención provocó que las esperanzas se hicieran pequeñas. Estos no son juicios que están apegados a los lapsos procedimentales. Esto es un capricho y bueno, yo voy a estar el tiempo que ellos les dé la gana que yo esté. Si tú entras pensando que tienes una fecha en la cual vas a salir, eso es un tormento, y yo preferí pues estar claro que iba a pasar unos 3, 4 años allí. Un gran aplauso a la libertad de Venezuela, a la libertad de Sergio. Su salida de la cárcel coincidió con un acto de masas en donde lo recibieron con alegría y victoria. Un momento muy emotivo, muy cargado también de peligro, porque pues yo presumía que eso me iba a generar de inmediato la revocatoria de la medida de libertad condicional, ¿no? Me prohibieron salir de Caracas, me prohibieron dar declaraciones, me prohibieron salir evidentemente, bueno, del país. Todo el mundo juraba que tenía además casa por cárcel, pero no fue así. Sin embargo, pues bueno, fue bastante complicado. Cada vez que llevaba a mi hijo al colegio tenía una patrulla del DIGESIN, y bueno, mi familia se daba cuenta. Fueron días muy complejos. La decisión sobre el país destino fue analizada con detenimiento. Irme a otro sitio de Latinoamérica es correr el mismo riesgo. Latinoamérica está permanentemente sometida a unos cambios cíclicos peligrosos, y la posibilidad que cualquier elemento, bueno, como terminó pasando, cualquier elemento de izquierda revolucionaria latinoamericana volviera al poder en Chile, en Argentina, me iba a poner en peligro. O sea, iba a tener que volver a salir corriendo. Y yo dije, bueno, nada, yo voy a escribirle al presidente Rajoy. Lo hice, a los 3 días me respondió, lo cual fue una sorpresa. Nos atendieron en la embajada. Bueno, fue todo un temazo el poder comprar los boletos aéreos, buscar el dinero para no hacer ninguna transacción que pudiese generar algún elemento de trazabilidad para que pudiesen darle alguna medida en contra de mi esposa. España fue la ruta elegida.
tenía absolutamente claro que España era una mejor decisión por la camisa de fuerza que impone la Unión Europea y porque sin duda toda Europa, con excepciones como la de Rusia y Turquía, bueno, tienen una larga tradición de respeto por el Estado de Derecho y por la democracia y bueno, Europa es el destino, ¿no? Su salida fue compleja, huyó por Colombia, donde también tuvo complicaciones. Me fueron a deportar, gracias a que pues, horas antes había conversado con el presidente Tuto Quiroga, pues logramos conseguir al expresidente Pastrana y bueno, gracias al expresidente Pastrana movió cielo y tierra, la verdad, bueno, llegaron funcionarios militares al aeropuerto y lograron pues que yo pudiese salir. Me hicieron firmar una suerte de acto administrativo en el cual pues yo salía de Colombia y no podía entrar en un tiempo determinado, pero me dejaban salir a España, no me regresaban a Venezuela. Al entrar a España, inmediatamente se entregó ante las autoridades en el aeropuerto, donde solicitó asilo político. Como bien sabes, Darwin, es un proceso expedito, pero tiene riesgos, como por ejemplo el que te deporten de manera inmediata. Yo viajaba con todo mi expediente, con todos los elementos de prueba, y en el propio aeropuerto, ya bueno, con las horas de vuelo que ya uno llega cansado, porque además cuando vas huyendo, tú no es que te acuestas a dormir en el avión, tú llegas pues con una tonelada de incertidumbre, con mil cosas, porque bueno, uno siempre está pensando qué hacer en el caso de que una opción salga bien o salga mal, o sea, siempre estás pensando, ¿no? Claro. Y de inmediato me hicieron la entrevista, y fue una entrevista larguísima, yo estaba agotado, pero la verdad es que la gente del CEAR hizo un trabajo extraordinario y también la Cruz Roja. De allí lo condujeron hasta un refugio. Un hotel, como decirte, un hotel de una estrella, que lo tiene rentado la Cruz Roja, y es un refugio para los primeros días antes que pues decida la oficina de asilo y refugio qué van a hacer contigo, ¿no? Allí estuve casi un mes. Mi esposa, de hecho, le dieron los dolores de parto en la madrugada en el refugio, y en una ambulancia la sacaron del refugio y fuimos hasta el hospital, y en el hospital dio a luz a mi chamo, ¿no? Y después, el día siguiente nos enviaron a un refugio en el cual duramos 5 meses más. Fueron días difíciles, sobre todo en lo económico. En Venezuela tú no puedes sacar dinero fácilmente, o sea, tú tenías que vender los vehículos, tenías que vender las cosas, y eso no lo haces de la noche a la mañana, porque tienes que regalar prácticamente las cosas. Ya instalado en Madrid, recibe a otra víctima del régimen, Jesús Alemán. También lo hacen preso, lo envían a una cárcel común, un joven que estaba en las protestas, pues era de la Juventud de Voluntad Popular en el Estado portuguesa, y él lo envían a una cárcel común, y bueno, él lo torturaron, le hicieron cosas espantosas, pasó por un motín espantoso en el cual mataron 60 personas, él estuvo en el medio de la masacre, de hecho tuvo que hacerse el muerto, tuvo que estar tirado en el piso junto a varios cadáveres, haciéndose el muerto por más de 24 horas para que pues cuando cesara el fuego lo sacaran, y a él lo expatriaron literalmente, o sea, lo sacaron, lo montaron en un avión y le dijeron te vas, si te regresas. Sí, un poco con Vilcar Fernández, con el mismo López. Sí, un proceso de expatriación dura, ¿no? En la Puerta del Sol nace la idea de crear la ONG Refugiados Sin Fronteras. Y dijimos, bueno, ¿por qué no unimos estas dos experiencias? La que tú has desarrollado en la iglesia, en la parroquia Santa Elena, ayudando a algunos migrantes, sobre todo eran inmigrantes africanos y algunos venezolanos, y lo que he aprendido de todo el proceso de acogida, de la solicitud de asilo, de ir a la oficina de asilo y refugio, de tener que hacer algunos pasos distintos para tener resultados distintos, como en efecto pasó.
El primer paso, generar una base de datos que le permitiría cuantificar los niveles de necesidad. Hicimos un arepaso, y entonces en una iglesia, y fueron muchas personas, y entonces esa fue la excusa para que esas personas se registraran, para que hiciéramos encuestas. Y entonces cada vez que hacíamos una actividad, iban creciendo. Ya nos íbamos al Parque El Retiro, y entonces invitábamos a músicos venezolanos que tocaban en la calle, y teníamos 2 meses de haber nacido, y ya concentramos a 250 personas en el Parque El Retiro, con músicos en vivo, le dábamos comida a todos, porque gracias a Dios, pues entre nosotros mismos en la iglesia, y la iglesia nos ayudaba con algunos insumos, pues conseguíamos algunas cosas, y empezó todo a acelerarse y acelerarse. La llegada de la pandemia rápidamente provocó nuevas acciones. Entonces creamos un plan de ayudas de emergencia, y en esta iglesia Santa Elena empezamos a atender a los refugiados, y entonces hicimos una alianza, nos buscó Globo. Y entonces lo que empezamos a hacer fue a cocinar en el patio de esa iglesia. Empezamos a armar un grupo de voluntarios, teníamos chefs voluntarios. De inmediato empezaron a llegarnos muchos donativos, por ejemplo, de colegios que estaban cerrando y tenían la comida que bueno, no tenían claro cuándo iban a volver a abrir las puertas de los colegios, y los comedores tenían esos alimentos que se le iban a dañar. Y entonces empezaron a enviarnos estos alimentos, y empezamos a enviar directamente a la casa de los refugiados y los solicitantes de asilo. Empezamos a enviar las comidas ya preparadas para que no, ni siquiera salieran de sus casas. De esta manera, la organización fue creciendo rápidamente, logrando además la atención y participación de otros entes como Naciones Unidas y varias ONG españolas. Eso nos permitió aprender 2 cosas, el trabajar en red, pero además el de poder acumular conocimiento de procesos de otras ONG españolas, y empezamos a atender a muchísima gente, y eso hizo que en una mega jornada que realizamos, donde en un mismo día se consiguieron 14 toneladas de alimento y se entregaron a 600 casas, el ayuntamiento estuviese presente, y el Ayuntamiento de Madrid se comprometió en conseguirnos una sede, y así fue. Y unos meses después nos asignaron una sede de verdad, yo creo que envidiable, una sede preciosa, donde tenemos una cocina grande de restaurante, donde tenemos salones de clase, donde tenemos un consultorio médico, donde tenemos un salón para actividades múltiples, donde realizamos los conciertos con los músicos venezolanos que permanentemente estamos ayudando, y desde allí funciona nuestro banco de alimentos. Arduo trabajo con resultados altamente gratificantes, pero seriamente riguroso con los patrones de responsabilidad. Todo esto con un compromiso, que es el compromiso de hacer todo técnica y metodológicamente muy riguroso. O sea, tenemos decenas de contratos con organizaciones que nos obligan a ser transparentes, a tener procesos, a tener bases de datos, a resguardar esos datos por la Ley de Protección de Datos, pero el que cada kilo de comida se entregue efectivamente a una familia, que tengan la firma de que ciertamente lo recibió, y eso nos permite hacer algo, ser la primera organización de venezolanos en España que tiene esta labor, que trabaja los 7 días de la semana, que entrega todos los meses más de 4.000 prendas de vestir. Hoy día mantienen entregas de alimentos, ropa, asesoría legal, medicina, jornadas de yoga, esparcimiento, constituyéndose en una verdadera mano amiga para quien lo necesita. En su historial está la gratificación de haber alcanzado ya a más de 7.000 venezolanos. ¿Qué extraña de Venezuela? Qué extraño de Venezuela. Mi familia. Aunque no lo creas, extraño ver el amanecer todos los días. En España es difícil ver el amanecer. Lo extrañas todo. No hay nada que no extrañe. El olor de la grama mojada en la mañana por la llovizna.
todo. Lo del sol para mí es importante. El subir el Ávila, por ejemplo, es una de las cosas que más extraño. Extraño abrazar a mi abuela. No hay un domingo que no me reclame el hecho de acompañar a mi abuela a misa. Eso es un dolor terrible. El saber que a lo mejor voy a recibir una terrible noticia por teléfono algún día y que no voy a estar con ella, es el dolor más grande que yo pueda tener. Y cuando uno está afuera, eso que todavía no ha llegado, tú sabes que va a llegar. Y cada día que estás afuera, dice, si estuviese en Venezuela, fuera distinto. Y bueno, eso es lo que más extraño, el abrazo de mi abuela. Sergio está consciente de que por ahora el trabajo está en España, ayudando a los connacionales, pero confiesa que no quisiera morir en otro sitio, sino en Venezuela. Yo no le pediría a mi familia que regresara a Venezuela. Yo no le pediría a mis hijos que se han enfrentado al desarrollo, a la salud pública, a los beneficios de vivir en un país con libertad, a que regresen a Venezuela. Pero yo tengo claro que yo no quisiera morir en otro sitio que en Venezuela. Yo no creo que sea más útil en ningún otro sitio que en mi país. Yo no quisiera pasar todos los días de mi vida sin pensar que pude regresar y no regresé. Eso probablemente sería el peso más terrible que en ningún momento estaría dispuesto a pasar. Nunca quisiera morirme sin pensar qué pude haber hecho en Venezuela de haber regresado. Y es enfrentarse a muchas cosas, porque sí, también te enfrentas al hecho de si vale o no la pena tu sacrificio individual. Pero como te digo, uno es lo que es. Yo no soy otra cosa que un servidor público. No creo que... Mira, un monje hace falta en una guerra, no hace falta en una iglesia. Y yo creo que aquellas personas que tenemos un grado de compromiso con la libertad, la democracia, el desarrollo de nuestro país, con cosas como saber que hiciste algo por saber que la gente puede resurgir de los escombros de un país grande, hermoso, de una patria preciosa que nació hermana y que lamentablemente hoy en día se ve a los ojos como enemiga, como distinta. El hecho de pensar que tú no puedes regresar por hacer algo, por ser un eslabón de la unión nuevamente de tu país, así sea por minúsculo, es probablemente enfrentarme al hecho de llegar un día y morirme y saber que no hice nada por lo que más quise. Por ahora me queda ser útil aquí. Por ahora me queda vivir en la línea de tiempo del ahora y el presente, acá. Pero cuando me toque ser útil en Venezuela, sin castigar a los míos, sin pedirle a nadie que ya sufran que sufra por mis decisiones, pues yo regresaré a Venezuela. Porque es que no soy otra cosa. Yo no quiero vivir siendo extranjero toda mi vida. Yo soy venezolano y quiero que el último de mis días lo viva en Venezuela. No quisiera morir. Una vivencia ejemplar, una vocación admirable. Aquella detención arbitraria lo traería a una nueva vida donde su trabajo será agradecido y recordado por muchísimas personas. Soñando tenemos una casita y que la cuarentena no mató mi amor por ti. Cuando tengamos una casita, no será margarita, muchos colores y vista al mar. Días soleados sin policía, vista al Caribe y a Gibraltar. Nos pondremos moreno en la calle.